Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa Alternativas. Aquí estaremos con la bendición de Dios en la tarde de hoy, la doctora Cristina Picón y la doctora Ana María Picón y su servidor Luis Manuel Belmonte Ordaz, su amigo de siempre. Bien, tenemos una llamada en el aire, vamos a atender esa llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hijita. ¿Cuál es tu planteamiento, mi amor? Bueno, doctor, el planteamiento mío, yo llamé ¿Usted llamó cuándo? el viernes. Llamó el viernes. Ajá. Dígame, hija, ¿y qué desea? Yo lo había llamado para plantearle una situación que estoy viviendo con mi hijo menor de 18 años. Con tu hijo menor de 18 años. Ajá. Ajá. Bueno, mire, el planteamiento que yo le voy a plantear era un muchacho que empezó el béisbol de los 7 años. O sea, era aparentemente un muchacho muy tranquilo. Hubo una circunstancia que tuvimos que mudarnos de aquí a Caracas, los Valles del Tuy. No nos llevamos, prácticamente no quiso, pero no nos llevamos. Ya cuando iba a cursar segundo año. A raíz de eso él no quiso, pero después se adaptó. Y allá terminó su bachillerato y después empezó a estudiar una carrera en la universidad, la UNEP, no creo que esté en Charallave. Él agarró una carrera de ingeniería mecatrónica. Pero dime, mi amorcito, Ajá. ¿cuál es el problema que tienes en relación a él que me quieres plantear? Bueno, en relación a él, que después que cumplió 18 años, ha tenido mucho conflicto con el papá y se han enfrentado por malas conductas que él ha tenido que a papá no le ha agradado. Entonces se han enfrentado y ahorita tienen como 2 o 3 meses que no se dirigen la palabra, pues no se habla. Entonces el papá le echa la culpa a uno por el comportamiento de él, pues. Ok, bueno, en principio la responsabilidad del comportamiento de él lo tiene él. El comportamiento de uno es una responsabilidad de uno. Ahora, el conflicto que hay en la relación interpersonal en el grupo familiar, pienso que la responsabilidad del grupo familiar la tiene el hombre, que es cabeza del hogar. Ahora bien, no recuerdo bien el planteamiento que hiciste el viernes, pero yo te noto un tono de voz fuerte y enérgico. Yo te pregunto, yo te hablé el viernes de tu tono de voz. Sí. Eso quiere decir que el viernes yo debí haberte dicho que tú tienes un carácter fuerte, directivo y dominante. ¿Te lo dije así o no? Mire, la verdad que no les sé explicar, porque... Mira, yo no te pregunté ni te dije que me explicara nada. Ajá. Yo te dije, es una pregunta, que si yo te planteé el viernes que tú tenías un carácter directivo y dominante. Sí. Ok, esa es la respuesta a una pregunta sencilla. Entonces, es para plantearte el conflicto de un hogar, no del tuyo, sino de un hogar cualquiera. En la dirección de Dios, te hago una pregunta a ti, mi amorcito, y perdóname la pregunta. ¿Tú eres cristiana? Sí. Ok. En la dirección de Dios, un hogar cristiano es un hogar que se da entre un hombre y una mujer cristiana. Ese hogar está diseñado por Dios para formar hijos para el pueblo de Dios. Y hay una característica emocional en las personas que forman el hogar cristiano. La característica emocional más importante es la existencia en ellos
del amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios es un amor que se siente, que se tiene y que se da sin esperar nada a cambio. Es un amor que se da por dádiva, se da porque el otro está y existe y punto. Es una relación en donde el hombre que tiene ese modelo de amor tiene como característica principal en el hogar ser cabeza del hogar. Y ser cabeza quiere decir, en primer lugar, proteger. En segundo lugar, proveer. En tercer lugar, cuidar, guiar, dirigir en el Señor. Es importante que puedas comprender lo que te estoy diciendo. Eso le da al hombre una jerarquía de primogenitura. Eso no quiere decir que es más que la mujer ni más que el hijo. Quiere decir que Dios le asignó un papel en el hogar y él debe responder por el papel. Igual que le asignó un papel a la mujer, en este caso eres tú, y para cumplir ese papel, al igual que el hombre que tiene que tener un amor ágape que le permita proteger a su mujer en cualquier evento y en cualquier situación, es una característica de sacrificio al amar que tiene la característica incluso de como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Así el hombre tiene como misión importante el poder proteger, y eso significa, si es necesario, al amar a su mujer, dar su vida por ella. Del mismo modo, la mujer debe amar al marido. Si no lo ama, no puede cumplir con el precepto de Dios. Si no lo ama con amor ágape. Porque nos confundimos en el mundo y pensamos que cualquier amor es el amor de Dios. No, el amor que aprendemos en el mundo es un amor condicionado. Eso quiere decir cuánto me das para yo amarte, cuánto provees para yo darte. Y eso no es un amor ágape, es un amor de comercio, de comercialización, de negocio. Y eso no es lo que Dios dice que debe ser. Así la mujer, en este caso tú, porque estoy hablando contigo, al formar un hogar con su marido y tener en ella el amor ágape de Dios, va a tener la capacidad de sujetarse. Si no hay ese amor, no va a poderse sujetar. Va a ser incómodo para ella porque vive conforme al modelo del mundo, que era la negociación de la cual te hablaba antes. Cuando se da esa relación en el hombre y la mujer, donde ella se sujeta al marido por amor ágape y lo protege, lo cuida, lo contiene emocionalmente, y eso quiere decir que le va a dar protección emocional en relación a las circunstancias que se están tejiendo en el hogar, en el grupo familiar. Y esa circunstancia que se teje en el grupo familiar, entre otras cosas, va a significar el que la mujer tiene que obligar a los hijos no solamente a respetar al marido, sino a amarlo. ¿Cómo va a obligarlo a amar? El amor no se obliga. ¿Cómo va a obligarlo a amar? El amor no se aprende. El amor es intrínseco en el ser humano, es algo espiritual y nace con el niño. Lo que tiene que hacer una mamá es estimular para que ese amor que trajo el niño no se en el mundo en donde está viviendo, donde lo que impera en el mundo es la impiedad del mundo. Lo que impera en el mundo es la impiedad, y la impiedad quiere decir que las personas en el mundo son impíos, y ser impío significa falta de piedad, y falta de piedad significa no amor ágape. Entonces, la madre tiene que orientar a sus hijos a mantener el amor con que vino al mundo, que Dios lo sembró en su espíritu, y al mantenerlo
ella lo va a mantener simplemente porque ella comparte el amor de ternura, de apacible, de gestos tiernos, de gestos dulces, de palabra apacible, de palabra dulce, de contacto físico adecuado, sano, en el sentido que invita a sentirse querido al otro. De esa manera, el niño que crece sintiéndose querido por la madre no va a tener inconveniente a los 45 días de nacido, que es cuando la mamá comienza a presentar sus modelos hormonales característicos de la figura femenina, que la va a llevar a interesarse en el marido. Entonces, cuando ella quita la atención del niño parcialmente para ponerla en su esposo, el niño va a poder ver quién está ahí presente, y entonces entre el niño y el padre se establece un vínculo que en algunas teorías psicológicas, en algunas corrientes psicológicas, como la psicoanalítica, se habla del Edipo temprano, porque entonces hay un vínculo entre el niño y el padre que es de amor y es de ternura, que en principio es de rabia porque siente que le quitó la mamá que él siempre tenía en el 100%. Ahora la comparte, pero hay un vínculo de amor, y la mamá que está produciendo a su alrededor el amor va a invitar a todos los miembros de la familia a tener ese modelo de afecto. Por eso yo te pregunté directamente, cuando oí tu tono de voz, que si tú eras una mujer de carácter fuerte, directivo y dominante, porque ese carácter va a producir generalmente, no lo digo en tu caso, sino lo que estoy generalizando, va a producir en lo que se están formando una falta de amor natural, una falta de ternura natural, una falta de afecto natural. Digo y señalo y repito como denominador común la palabra natural, porque es lo que es así en el espíritu de uno. Es naturalmente, nuestro espíritu viene diseñado por Dios para traer amor ágape al mundo, para rescatar a la impiedad del mundo y que vuelvan todos a volverse al modelo de Dios, al modelo de misericordia, de benignidad, de piedad, con capacidad de perdonar. Eso es lo importante. Ahora, un padre, ahora me estoy refiriendo a tu marido, no puede de ningún modo, por ninguna razón, negociar su característica de padre. El padre primero es padre y después podrá ser amigo. Si es posible, siendo padre, ser amigo, excelente. Pero yo no voy a disminuir mi condición de padre para ser amigo de un hijo. No, mi hijo será amigo mío porque yo, siendo padre, voy a poder dirigirlo en la dirección de Dios. Esto es bien importante lo que te estoy diciendo, porque es el conflicto del mundo. Cuando el padre negocia su paternidad por hacer una alianza con el hijo, y ahora no me estoy refiriendo solamente al papá hombre, sino que me estoy refiriendo también al padre femenino, mujer, a la mamá. No puede hacer una alianza una mamá con un hijo para hacer una especie de pacto con el otro, que se forma como una especie simbiótica. Es una posibilidad de tener una relación de pacto, en el sentido de que tú eres mío y yo soy tuyo, en el sentido que tenemos una alianza contra el otro, en el sentido que formamos un bando y ese bando va a ser impenetrable por el otro. Entonces van a ser bandos de enemigos dentro de un hogar. Eso es imposible ser aceptado. La mamá y el papá tienen que entender
que frente a los hijos, el otro padre es la autoridad. Y en el caso tuyo concreto, la mujer es autoridad delegada del esposo en los hijos, con lo cual tú siempre vas a tener que defender la paternidad, la dirección, la autoridad del padre en el grupo de hijos. Y el hijo que no le gusta eso, pienso que si tú llamaste el viernes, yo debía habértelo dicho. El hijo que no le gusta eso y tiene todo el derecho del mundo de no gustarle, porque él es un adulto, él tiene 18 años, él es mayor de edad y la ley lo autoriza. Si él quiere, él puede mudarse y él puede hacer su vida como quiere, pero no dentro del grupo familiar. Dentro del grupo familiar, si él vida como quiere, va a anarquizar a los otros hermanos. Se va a anarquizar el grupo familiar y eso va a ser, como decimos en criollo, una merienda rara, donde todo el mundo mete la mano, todo el mundo come, todo el mundo ensaliva y entonces ahí no hay un orden. Eso no puede ser. Un padre nunca puede vender su primogenitura. Cuando un padre vende su primogenitura, sea papá hombre o sea papá mujer, cuando un padre vende su primogenitura, Dios no va a quitar la consecuencia. Las consecuencias se van a dar. Entonces es importante entender lo que te acabo de decir. Cuando tú quitas tu primogenitura para establecer bando con tu hijo en contra del papá, no digo que tú lo estés haciendo, te estoy hablando en forma general. Entonces, Dios va a cobrar las consecuencias y la consecuencia va a ser que los hijos van a estar anarquizados y probablemente van a tener problemas en la sociedad donde van a vivir, porque la sociedad donde van a vivir se va a nutrir de las micro sociedades que significa cada hogar, cada familia. Cuando estamos hablando de familia cristiana, estoy hablando de iglesia de Cristo, porque la familia cristiana se van a unir en una suma algebraica para constituir la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene una dirección. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de su mujer y la mujer autoridad delegada en los hijos para mantener la armonía del hogar. Eso es importante que lo tengas claro. Voy a preguntarle a Cristina y a Ana María a ver qué opinión tiene de todo eso. Sí, realmente es visible, se percibe la autoridad que tu voz muestra cuando haces el planteamiento, pero además tú haces un planteamiento adicional, tú dices que ellos dejan de hablarse. ¿De dónde viene el modelo de no hablarse entre ellos? Ahora hay un bando adicional. Ellos no se hablan. ¿A quién sí le habla ese muchacho? ¿Tú estás escuchando? Ah, sí. ¿A quién le habla? A mí. ¿Con quién se habla ella? Él. ¿Con quién habla? Sí. Bueno, por lo menos él, si va a pedir algo al papá, me dice a mí. Y si el papá tiene alguna queja de él, me lo dicen a mí. O sea, que tú estás de intermediaria. Tú estás en el medio, aparentemente, haciendo de referee. Pero la realidad es que son bandos, como claramente te está explicando el doctor Belmonte. Tú tienes una alianza con tu hijo que indiscutiblemente lo expone, porque está fuera de la autoridad del padre, está fuera del dominio de la autoridad familiar, y tú, por supuesto, eres parte de ese desacato de la autoridad, porque cuando el padre toma una decisión, tú desautorizas cuando intercedes. Lo que tú tienes que hacer es una alianza con tu marido, establecer un vínculo de formación sano con él y dar las normas y la dirección que él necesita. Bueno, es muy importante que puedas entender lo que te acaba de decir el doctor y Cristina, de que tienes que hacer una alianza es con tu esposo, que él es la autoridad.
y que tu hijo se dirija directamente a él. No puedes seguir siendo intermediaria, porque eso significa, y disculpa la palabra, ser una alcahueta de tu hijo en contra de tu marido. Y por eso es que tu hijo está desprotegido. Lo más peligroso va a ser para tus hijos menores que están siguiendo el modelo. Entonces, bueno, hija, necesitas hacer un tratamiento que te permita a ti suavizarte, sujetarte y aliarte a tu marido en ternura y en amor, como te han estado explicando. Bien, esto es bien importante, porque cuando te dice Ana María esto, uno me lleva a recordar que Dios nos da a nosotros bienes, 4 bienes importantes. Al nacer, nosotros traemos 4 bienes aportados por Dios para la vida. Los bienes son el tiempo que vamos a estar viviendo, el tiempo, el bien de la información. Vamos a tener información, vamos a tener también bienes materiales, y sobre todo vamos a tener la ternura y el amor ágape. Esa ternura y ese amor ágape es lo que te va a permitir a ti no negociar, sino compartir, obsequiar, dar, ofrecer todos los bienes que Dios te dio. Porque los bienes que Dios nos dio a nosotros es para llevarlo al mundo y rescatar al mundo para Dios. Por eso el tiempo de vida que tenemos debe tener como propósito de vida el rescatar al mundo para Dios. La información que tenemos debe ser como prioritario el poder enseñar la palabra, la dirección que Dios da en su palabra, la dirección emocional. Cuando yo hago el discipulado cristiano los miércoles a las 7 de la noche en la clínica, la intención no es que las personas se metan a cristianos católicos o cristianos evangélicos o de ninguna denominación. La intención es que las personas aprendan el modelo emocional que Dios nos enseñó para aportar en el mundo. Y eso nos va a enfrentar al mundo, porque el modelo emocional del mundo es un modelo psicológico, es de un modelo de una naturaleza adánica, y entonces allí se van a formar ganadores y perdedores. Y entonces hay un enfrentamiento entre la misericordia y el amor de Dios y la competencia del mundo. Algunos padres quieren que los hijos ganen y dirigen para que ganen. Y cuando un hijo gana, alguien va a perder. Otros padres pretenden que el hijo no se le aparte del lado, sobreprotegen y establecen un vínculo de dependencia. Y en ese vínculo de dependencia, el hijo siempre va a ser un perdedor. Porque tarde o temprano, un hijo dependiente de una madre o dependiente de un padre va a tener una característica adulta de no tener seguridad, de no tener confianza en sí mismo y buscar alianzas que le permitan mantener la apariencia. Y muchas de esas alianzas que permiten mantener la apariencia muchas veces son contrarias a las leyes y entran en un juego de pandillas peligrosas. No sé qué quiere aportar Cristina acerca de estas cosas. Sí, realmente es bien interesante el planteamiento que te está haciendo el doctor. Y yo, mientras transcurría su diálogo, estaba pensando en otro que tú hiciste. Iniciando tu planteamiento, tú le dices que tu hijo, estoy hablando de tu hijo y estoy hablando de la relación que está teniendo con tu marido, que es muy importante que tú tengas claro cuál es la relación que tu hijo tiene con tu marido. Antes de iniciar el planteamiento, tú haces todo un recorrido de todas las cosas positivas que tu hijo tiene, que obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta todas las cosas buenas que tiene un niño, pero tú o un adulto. Pero cuando tú haces ese planteamiento, es como si estuvieras solapando la realidad de la situación que en este momento que desconocemos porque no lo planteas. Tú dices, bueno, a mi
a su papá no le gusta la conducta que él tiene. Pero tú solapas toda esa situación, todo ese evento conflictivo en él, lo solapas con el bando que tú haces con el muchacho. Y eso, por supuesto, lo sigue poniendo en riesgo, teniendo una conciencia y un modelo existencial de bandos, y bandos no adecuados. Entonces, es muy importante que tú comprendas que realmente el planteamiento que tú haces y la forma en que tú lo describes está muy claro. Como tú haces una alianza completa con tu hijo, descalificas la postura de tu marido, no le das ninguna importancia al contenido de si es importante lo que el padre está diciendo o no, si es peligroso lo que el muchacho está haciendo o no, si es significativo la alianza o la suma de fuerzas positivas para darle una dirección sana a ese muchacho que obviamente la está necesitando. Cuando te hablamos todas estas cosas, hijita, y tú estás comprendiendo esto, ¿qué puedes aportar? ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué puedes confrontar de lo que nosotros te decimos? Bueno, doctor, la conducta de él es que, o sea, dejó los estudios, dijo que iba a buscar un empleo y que iba a empezar a estudiar y todavía no lo ha hecho y quiere estar amaneciendo en la calle, quiere estar tomando. Te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir para hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo dejó los estudios? Hace como 8 meses. Ok, hace 8 meses. Entendí cuando yo te interrumpí algo como de tomar. Ajá. ¿Está tomando? Sí. Ok. Hace 8 meses deja los estudios y está tomando. Eso quiere decir que está viviendo una vida de irresponsable. Exactamente. Eso quiere decir que no se le está responsabilizando de su vida. ¿Tú sabes lo que la Biblia dice acerca de eso? Bueno, lo dice Dios. Te voy a decir literalmente lo que dice la Biblia. Y después puedo explicártelo. La Biblia dice que el hijo contumaz y rebelde, que no obedece a los padres, échalo afuera para que se avergüence. Y échalo afuera quiere decir en estos términos: llévalo a los ancianos de la ciudad. Está hablando del pueblo de Israel antiguo. Llévalo a los ancianos de la ciudad para que esto lo lleven fuera de la puerta de la ciudad y lo apedreen hasta la muerte, para que esto no se repita en el pueblo de Israel. Esto tiene una connotación importante en la psicología actual, porque lo que hacen los hijos mayores, te lo decía la doctora Cristina, se va a reproducir en los hijos menores. Los hijos mayores son escuelas menores. No se le puede permitir a un hijo mayor una conducta que va a ser dañina para un hermano o una hermana. Y yo quiero decirte que cuando hablo de hijos, de hermanos menores, no me refiero menores en edad, sino menores en la conducta emocional, en el sentido de que quiera parecerse al otro o no, en el sentido de que quiera imitarlo o no, porque es posible que un hermano más viejo quiera imitar a uno más joven porque el más joven tiene ventaja, entonces el más viejo quiere tener esa ventaja. Entonces es importante, cuando te dice la Biblia que para que lo lleve fuera de la ciudad y lo apedreen hasta la muerte, para que esto no se repita en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahorita no es el pueblo judío. Para Dios, el pueblo de Israel es el pueblo cristiano. El pueblo cristiano es el que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El que aceptó que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario pagando el precio de nuestros pecados. Y ese pueblo que se llama cristiano porque aceptó a Cristo y que vive conforme a la dirección de Cristo, tiene que saber que la dirección de Cristo es sencilla, es diáfana. Él dijo claramente: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, Él vino a servir y Dios nos manda a nosotros a amar. El amar es servir los dones que Dios nos da, es poder ofrecer a todos la característica
del amor ágape que Dios nos dio y de los dones que nos dio en tiempo, en información, en bienes materiales y por supuesto, lo más importante, en la ternura y el amor. Por eso es que una mamá, cuando está amamantando un hijo, tiene que entender, yo lo explicaba en la conferencia del martes pasado, que en el momento de amamantar tiene que poner ojos de ternura, de afecto, donde se puede leer el amor y el niño lea el amor, una expresión en el rostro de apacibilidad, de amor, de protección, de cuidado, que pueda llevar las manos al cuerpo del niño y las manos transmitan el mismo modelo. Y que cuando habla, el tono de la voz es un tono de voz dulce, apacible, amoroso, que le da al otro la sensación de estar contenido emocionalmente. Es una sensación de que es querido. Entonces, cuando surge así, en el momento que vamos creciendo, en las diferentes etapas del crecimiento, hasta llegar a la etapa de la pubertad, de los 13, 14 años, se ha aprendido un modelo que es como irrebatible. Quiero decirte lo siguiente, acabo de decir que en este momento el pueblo de Dios es un hogar cristiano y la puerta de la ciudad, la puerta de la ciudad no son las puertas del límite de la ciudad donde vivimos, el límite de Caracas hacia Guarena o hacia La Guaira o hacia el interior del centro. No, hacia los lados de los Teques. No. El límite de la ciudad en este tiempo es la puerta de tu hogar. Es tu hogar, la ciudad donde se está dando este evento. Y en ese hogar, las autoridades de la ciudad, ahora sí es afuera, porque adentro es el padre y la madre, pero afuera de las puertas de la ciudad, las autoridades van a ser la policía que está en este tiempo y ellos van a llevarlo fuera de la puerta de la ciudad. Y fuera de la puerta de la ciudad significa la puerta de la cárcel. Ya no es ciudad, la cárcel ya es otra cosa distinta. Y entonces allí va a ser el crujir de dientes, ahí va a haber el apedreamiento, no sabemos qué puede pasar. Yo pienso que la única forma de evitar, y lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, es tener la fe en el Señor. Cuando nosotros tenemos la firmeza en el Señor, no nos debe dar temor lo que va a pasar, porque Dios va a proteger a los hijos de un hogar cristiano. Por eso dice, cuando hacemos el dibujo de lo que es el hogar cristiano, donde ponemos a Dios como cabeza de Cristo, a Cristo como cabeza del hombre, al hombre como cabeza de la mujer y la mujer como autoridad delegada en la familia, se ve el límite externo. El hijo va a estar siempre dentro del límite interno, quiere decir la iglesia de Cristo, pero el límite externo ya es el mundo y ahí va a estar la acción del enemigo. El enemigo es Satanás y entonces va a ser atacado por la acción del enemigo. Sí, fíjate que ya tú estás hablando, hija, de que llega tarde en la noche, que está bebiendo, no trabaja, no hace nada, no está estudiando. Entonces, ese muchacho, ¿cómo va a relacionarse en el mundo para subsistir y para vivir? Se va a relacionar con gente que, como el doctor estaba hablando ahorita, va a atacarlo, donde él se va a meter en problemas, gente va a estar bebiendo, no solamente el daño físico, sino el daño al que se está exponiendo afuera, con la gente con la que se reúne, con la percepción disminuida por el alcohol. Pero además de eso, el modelo que está dando a los otros hijos en la casa, que tú lo recibes, tú le hablas, y eso en los otros va a hacer querer seguir ese camino. Necesitas realmente tener firmeza y aliarte con tu esposo en que se cumplan las reglas de la casa, porque es preferible que uno salga y no que todos se revienten. Y la única posibilidad, como el doctor Belmonte lo ha dicho en tantas conferencias y programas de radio, y como hemos visto nosotras en pacientes que hemos tenido, de que alguien se salve es que no tenga
la sobreprotección, la ayuda y la alianza que lo está permitiendo seguir lo que es dañino para él y para el entorno familiar. Sí, es importante que tomes conciencia de eso, que tomes conciencia de la importancia de consolidar la información en relación a tu esposo, de que respetes su planteamiento, de que valores lo significativo y la angustia que tu marido debe tener en relación a tu hijo. Él tiene una angustia real, es un muchacho que no está estudiando, que no está trabajando, que está bebiendo en la calle, que está haciendo cosas indebidas. Yo te pregunto, Cristina, y también a ti, Ana María, ¿ese muchacho tú permitirías que viviera en tu casa, Cristina? No, si fuera mi hijo, yo lo echaría. ¿Qué tú piensas, Ana María? Exactamente lo mismo, doctor. Si fuera hijo mío, lo echaba de la casa. O obedece al padre, se sujeta a la regla de la casa, o en mi casa no entra. Ok, ustedes las dos han tenido formación conmigo, hemos tenido relaciones terapéuticas de hace muchos años, pero bastantes años. Y me han oído decir eso en infinidad de veces. Y por la radio también lo he dicho muchísimas veces. Un hijo que no obedece al padre no puede vivir en el hogar. Tiene que separarse del hogar, hacer su vida como quiera. O viene con arrepentimiento, como el hijo pródigo, sujetándose al padre y aceptando la dirección y las normas del hogar. No se puede permitir que en un hogar haya personas que subleven las normas del hogar. Y es muy importante, hija, que si tú tomas la decisión correcta en función de lo que tiene que ser para el bienestar de tu hijo, que tú lo hagas sin culpabilizar al padre. Tú tienes que hacer una alianza con él, tú tienes que hacer una sola carne con tu marido y entonces poder darle la protección que tu hijo necesita, porque no es una desprotección, no es un abandono, es que entre los dos y en una consolidación del respeto del valor y de la autoridad dentro de la familia, tu hijo quede protegido. Exactamente. Es importantísimo eso, porque si llena de culpa al padre y si le dices al hijo que es por culpa del padre, entonces lo que sigue es aliado a él. Y en esa alianza, pues, él no va a tomar conciencia de que tiene que rectificar sus conductas y tiene que hacer un cambio. Necesitas aprender a estar cerca de tu marido y, como te dijo Cristina hace un rato y como ha estado explicándote el doctor, ver que el padre lo que está es preocupado y que como tú no lo apoyas y como tú eres fuerte, no le queda remedio que quedarse quieto. Pero un padre tiene que tener la autoridad dentro de su casa de que lo que él dice se cumpla para poder proteger a los hijos. Y la madre sujetarse. Eso es importantísimo. Y para terminar puedo decirte algo, hija. Yo quizás soy un poquito más en este caso que tu esposo. Yo le pondría un límite a tu hijo. Si fuera mi hijo, tiene un límite de 2 meses para conseguir trabajo. Si no consigue trabajo en 2 meses, no sé dónde vas a vivir, no sé cómo vas a vivir. A veces que algunos individuos deciden aceptar vivir bajo un puente. Bueno, si esa es su decisión, bueno, es su decisión. Dios nos da a todos libre albedrío y dominio propio. Y Dios, que es Dios, no nos quita el libre albedrío, ni nos quita el dominio propio. Pero las consecuencias son bien claras. Vivir bajo un puente es más desafortunado que sujetarse a la relación de unas figuras parentales armónicas que tienen un hogar bien constituido y que, bueno, y que están dispuestos a llevar su familia adelante en el sendero que Dios ha marcado como debe ser. Bien, hemos llegado al final del programa. No nos queda más sino que invitarlo
a que nos sigan sintonizando